Teoría de la comunicación y funciones del lenguaje. Como ya sabemos, la lengua cumple un poderoso papel dentro de la comunicación humana. Frecuentemente los seres humanos nos comunicamos permanentemente a través de gestos o de la palabra, utilizando en general el lenguaje nativo. Por un lado tenemos diferentes modos de comunicarnos. Se supone que el hombre antiguo primero ejerció la comunicación a través de pequeñas onomatopeyas, sonidos guturales, incluso hay dibujos. Buscó diferentes modos de expresión hasta llegar a lo que actualmente conocemos como alfabeto, siempre reconociendo que hay lenguas que todavía utilizan el lenguaje de signos y no de letras como nuestro alfabeto. En el estudio de la comunicación tenemos un teórico que se llama Roman Jakobson, que desarrolló una estructura para tratar de explicar cómo funciona el proceso comunicativo. Esta estructura es utilizada también por los investigadores de la lengua, de la lingüística y de la literatura para ayudarnos a reconocer determinadas funciones del lenguaje. Cuando Roman Jakobson pensó el proceso de comunicación, estableció algunos elementos esenciales. En primer lugar, el emisor, es decir, quien emite el mensaje, quien quiere comunicarnos algo. En segundo lugar, el receptor, quien recibe ese mensaje, ese código, eso que trata de transmitir el emisor. Y por supuesto, en el medio de los dos, el mensaje, aquello que se transmite. El mensaje puede ser oral, escrito, y en este sentido tenemos lo que llamamos canal, es decir, el medio por el cual circula ese mensaje. Por otro lado tenemos lo que Jakobson llamó código, es decir, esos signos o reglas o principios que rigen el modo en que se comunica. En el caso que lo estoy haciendo actualmente es el uso de la lengua, de esos signos que son las letras que forman palabras y que forman un código lingüístico. Como último elemento de este esquema desarrollado por Jakobson, tenemos el referente, es decir, aquella referencia a lo real que permanentemente rige el mensaje y que determina de qué estamos hablando. Determina también el sentido que el receptor le debe dar al mensaje emitido por el emisor. Siguiendo esta línea desarrollada por Jakobson, tenemos entonces una función emotiva de la lengua, que es aquella que se desarrolla cuando el emisor es lo importante dentro del mensaje. Es decir, cuando lo importante es lo que quiere expresar, contar o decir el emisor. Por ejemplo, cuando cotidianamente decimos, uy, cómo me duele la cabeza, o ¿podrías escucharme un momento? O me siento mal. Siempre es algo que tiene que ver con el emisor, donde la figura protagónica del mensaje es quien habla o quien emite esa expresión. En segundo lugar, tenemos lo que llamamos función referencial, es decir, aquella función que tiene solo en cuenta el referente. Esto es muy usual y muy normal en los textos informativos especialmente, donde solo nos importa el contexto, la referencia, la situación de la que estamos hablando. Por ejemplo, en la información del tiempo o por ejemplo en la información de una determinada situación política, y entonces nos importa la narración de ese suceso en particular, no cómo está el emisor, no cómo está el receptor, ni siquiera cómo nos está recibiendo. Esto es frecuente cuando vemos un programa informativo.